Most La mayoría de nosotros tiene una cuenta de comprobación o ahorro que paga alguna forma de interés. La mayoría de los bancos utiliza una fórmula de interés compuesto para calcular el interés que pagan cada mes. Este video abordará cómo usas el interés compuesto para resolver problemas de interés. Miremos primero la fórmula. Aquí está. Si se invierte un principal P en una tasa de interés I, expresada como decimal, y compuesta n veces al año, en 2 años crecerá en la cantidad A. Una palabra de esto con alguna lengua más simple, P es la cantidad inicial o la inversión inicial, es la tasa de interés, que debe expresarse como un decimal. Recuerda, para convertir un porcentaje a un decimal debemos quitar el símbolo de porcentaje y dividir por 100. N es el número de compuestos por año. Entonces, si está compuesto trimestralmente, N sería de 4, ya que hay 4 trimestres en un año. Compuesto mensualmente, N sería 12, y tanto. Es tiempo, pero debe ser en años. Por lo tanto, en 2 años sería 2. Pero digamos que le dijeron que el tiempo fue 18 meses. 18 meses sería 1 año y medio o 1.5 años. Y por último, A es la cantidad después del tiempo dado. Echemos un vistazo a una pareja de ejemplos rápidos. Suponga que invierte $1000 al 8% de interés compuesto trimestralmente. ¿Cuánto cuenta en la cuenta al final de 3 años? Bueno, vamos a configurar esto. ¿Cuál sería nuestro principal? De nuevo, el principal es la cantidad inicial o la inversión inicial, así que es $1000 x la cantidad de un más I. La tasa de interés como decimal. 8% como decimal sería 0.08. Ahora esto está compuesto trimestralmente, así que N sería 4. Y luego estamos levantando esto al poder de nxt. Bien, ya dijimos que N es 4. Es tiempo en años, así que 3. Ahora miremos esto por un momento. Esto puede parar en un tipo extraño, pero esencialmente lo que estamos haciendo, estamos recibiendo unidades comunes. Lo que quiero decir con esto es esto: si tomamos una tasa de interés anual del 8% y la dividimos entre 4, esencialmente obtenemos una tasa de interés trimestral. Y si usted multiplica 4 por 3, eso sería el número de trimestre en 3 años. Así que esencialmente lo que hacemos aquí, estamos poniendo todo en trimestres. Ok, vamos adelante e ir al calculadora, y simplificar esta expresión en el lado derecho. Así que vamos a ingresarlo de una manera tan bonita como la vemos. 1000x la cantidad un más. 0,8 dividido por 4. Y eso se elevará a la potencia de 4 por 3. Pondré 4 por 3 en padres, o por supuesto, podría poner 12. Y esto es mucho todo lo que tenemos que hacer. Esto nos da o la cantidad después de 3 años. Entonces, es $1268.24. $1,268.24. Es un bonito ejemplo hacia adelante de interés compuesto. Ahora el próximo ejemplo, lo que quiero hacer es comparar lo que ocurrirá a este saldo si cambiamos solo una condición. Vamos a cambiar con qué frecuencia se compone. En lugar del trimestre compuesto, vamos a ver qué haremos si está compuesto diariamente. Misma cantidad inicial, misma tasa de interés, misma cantidad de tiempo, y veremos la diferencia. Bueno, así que vamos a escribir nuestra fórmula. La cantidad después de 3 años sería igual al principal, todavía $1000 x la cantidad un más la tasa de interés como decimal. Y vamos a dividir esto por n si está compuesto diariamente. Asumimos que hay 365 días en un año.
y lo elevarnos a la potencia nx3 o 365 días x3. Otra vez, tenemos una tarifa diaria aquí. Y tenemos el número de días en 3 años aquí. Vamos a nuestra calculadora y determine esta cantidad. ¿Podrías estar pensando que te da más dinero? Una cosa bonita sobre la calculadora gráfica es en lugar de retirar todo lo que solo hiciere, si hago segundo entrar, traerá la última expresión. Excepto ahora lo que puedo hacer es que puedo volver y editar lo que quiera. Y así que el único cambio es cambiar este 4 a 365. Ahora 4 es un dígito único, por lo que puedo sobreescribir el 4 con el 3, y ahora tengo que insertar el 65. El segundo eliminar es el insertar, y obtendremos el 65. Por supuesto, podría eliminar todo y volver a escribirlo, pero estoy tratando de ahorrar un poco de trabajo aquí. Y haré lo mismo con estos 4. Sobreescribiré el 4 con el 3, y luego insertaré el 65. Y si comparemos estas cantidades, esta cantidad es de $1,271,22 en bruto. Como puede ver, del problema anterior tenemos $1,268, por lo que la cantidad ha aumentado. Y obviamente que tiene sentido, porque si se le paga intereses diariamente en lugar de una base mensual, cuanto más dinero le pagarían más a menudo, mejor sería usted. Ahora esto no puede parecer como una gran diferencia, pero por supuesto, si está tratando en millones y billones o incluso trillones de dólares se agregaría. Ok. Esa es mucho como tratas con intereses compuestos. Espero que ayude, y te dejaré con un pensamiento.